Muy buenas noches a todos ustedes, bienvenidos aquí a una emisión más de Primer Plano y comenzamos pues con el panorama desolador que año con año nos presenta la Auditoría Superior de la Federación, que lo que hace es revisar cómo gastaron nuestros poderes, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, los gobernadores. Esto es, hacen una auditoría, una vigilancia de cómo se gasta el dinero que usted y todos nosotros pagamos en los impuestos. Y les digo desolador porque año con año nos dice la Auditoría Superior que hay desfalcos, que hay fraude, que hay corrupción en la manera en que se gasta ese dinero. Y ahora nos encontramos con que puede haber, y le digo puede, presuntamente hay 70,000 millones de pesos de desfalco, digamos, al patrimonio nacional. Para que usted tenga una dimensión, habrá sabido, y lo vamos a discutir en esta mesa, viene un recorte del gasto público, ¿sí?, que va a repercutir en el empleo, que va a repercutir en las pensiones, el gasto social, el gasto en infraestructura, por 130,000. La mitad de eso es lo que se desfalcó en este país por actos de corrupción. Y quiero plantearles dos temas en particular de los muchos que nos relata la Auditoría Superior de la Federación, que son, por un lado, el subejercicio que hicieron los gobernadores, ¿sí?, que alcanza más de 48,000 millones de pesos. ¿Y qué quiere decir esto? Que o bien lo gastaron para cuestiones para los que no estaba etiquetado ese dinero, o bien simplemente se fue a los bolsillos de no sabemos quién. Eso por una parte. Y por la otra, que es una vergüenza, en casa del herrero, asadón de palo. El dinero que se destinó al Congreso, a la Cámara de Diputados y Senadores, es el dinero menos vigilado. Ellos que tienen que contrapesar al Ejecutivo, vigilar cómo gasta el Ejecutivo, ellos gastan no solamente a manos llenas, sino sin rendir cuentas de ese dinero. Para mí fueron los dos temas más impresionantes, pero el monto y año con año pasa lo mismo. Lo comentamos aquí y el próximo lunes ya no es tema. Es realmente triste. Eso es uno de los asuntos, digamos, más recurrentes. Va el auditor, les dice, a ver, caballeros, esta es su cuenta pública, y da un monto que tú relatabas, efectivamente, subsanaría buena parte de los recortes que se van haciendo a la administración, al gasto público en términos generales. El segundo punto es que el auditor dice, yo hasta aquí llegué, o sea, aquí están todas sus anomalías, que la Procuraduría, en caso de que se deriven responsabilidades, lo atienda. Y cada año nos dicen lo mismo, no, hombre, la Procuraduría está absolutamente desbordada, no puede resolver lo de Ayotzinapa, va a andar persiguiendo a funcionarios corruptos en este país. Y lo tercero es que no tiene absolutamente ninguna consecuencia en términos de aprendizaje. Es decir, cada año el auditor dice lo mismo. A ver, señores, los gobernadores pasan de por ejemplo, les dan para seguridad o les dan para salud, y agarran el dinero y dicen, este dinero lo voy a usar para promoverme. Y cada año les hacen el mismo señalamiento y cada año ocurre lo mismo. Dicen, bueno, pues ya sabe usted, ahora nos promovimos porque venía el Papa, el año pasado nos promovimos porque me tocaba el informe. Y tienes un juego de cifras, o sea, la forma en que va saltando el dinero de una partida a otra es absolutamente discrecional. Y no hay manera, es el único sistema tonto en el mundo, que aprenda. O sea, todos los sistemas, hasta el corrector del teléfono cuando mandas mensajes te va corrigiendo a la segunda que cometes un error. Año tras año te señalan exactamente los mismos problemas. Y el auditor dice, pues yo ya cumplí mi parte. Ahora ustedes hacen la suya y ellos dicen, señor auditor, muchas gracias por informarnos, vamos a seguir haciendo lo mismo. Bueno, yo estoy en desacuerdo contigo, Leonardo, profundo desacuerdo. Eso de que no aprenden, claro que aprenden. Aprenden que no sirve para nada lo del auditor, ya lo saben. Señor auditor, usted llega y nos dice que estos recursos que eran para seguridad no sabemos en qué se usaron y no los sabrán porque el año pasado sucedió lo mismo, el antepasado sucedió lo mismo. Entonces el aprendizaje es perfecto. Saben que existe una impunidad completa. Ahora, ¿cuál sería una de las posibles salidas? Que el auditor mismo fuera el que hiciera la denuncia, porque en algunos casos puede ser
que simplemente las cuentas estén mal hechas, que no pusieron, bueno, supongamos, se les olvidó poner la factura de los lápices y entonces... o del caviar. O del caviar. No, lo del caviar, eso ya sabemos que está permitido, porque si son $450 de viáticos diarios, pues $50 gastados en caviar por un miembro de una secretaría encargada de vigilar a los funcionarios, pues está bien. Pero si el auditor tuviera la facultad de en cada uno de esos casos hacer la denuncia y que ya no se pudiera zafar, entonces podría venir aquí está la aclaración, señor, aquí está. Usted señaló que esos recursos estaban mal empleados o que no se sabía. Sí, aquí están, aquí tengo mis documentos, mis recibos, la obra. O empieza a haber consecuencias penales. Entonces el auditor, que lo hace muy bien, desde hace tiempo el auditor es uno de nuestros héroes, pero uno de los héroes que no nos sirven. Si el auditor pudiera tener la facultad de iniciar el juicio... Bien, yo creo que efectivamente ha aprendido el auditor, porque por eso está diciendo, bueno, yo ya hice mi parte, ahora les dejo la pelota, se las echa a su cancha. Aprendió que no basta con, sino que hay que hacer el señalamiento. Este es un señalamiento en el fondo, ¿no? El del auditor. Estos señores no lo están haciendo bien, pero la Procuraduría es la que tiene que proceder. Yo no tengo facultades para proceder. Segundo, han aprendido los funcionarios, específicamente los gobernadores, de cómo hacer las cosas de acuerdo con la ley. Esto es algo, los que no hemos aprendido somos los ciudadanos, la auditoría social, que tiene que denunciar y tiene que poner un freno a esto o impulsar un freno a esto. ¿Por qué? Porque la ley general, la ley de ingresos y egresos de la Federación, en donde se plantean las reglas de cómo se puede manejar el presupuesto, cómo se pueden cambiar partidas de un lugar a otro, es la que están aplicando. Dicen, bueno, aquí hay una flexibilidad para que esta partida pueda ser aplicada en caso de no tener tales condiciones a esta otra o a esta otra obra. De tal manera, sí, existe esto en la ley, de tal manera que si en la ley no se ponen los cotos para que no se puedan cambiar las partidas, no se pueda llegar a un nivel de infragasto o de poco gasto, en donde estamos necesitando patentemente los mexicanos que se haga el gasto, salud, educación, etcétera, y lo están desviando para elecciones, para obras en donde les van a producir a los gobernadores o a los gobernantes en general su 15%, porque mientras más obras hagan, más lana se llevan en lo oscurito. Están gastando en lo oscurito, para sus propios bolsillos o para cosas que les van a beneficiar directa o indirectamente. Hay que entrar en una revisión de la ley y el reglamento de esta ley para evitar que estos cambios de partida puedan estarse haciendo al gusto de los gobernantes, ¿no? Bueno, y Hacienda tiene una grave responsabilidad ahí de vigilar. Responsabilidad, pero la mayoría, la gran mayoría, no, yo te diría, las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, salvo que en un futuro sean solventadas, todas son ilegalidades y no están amparadas por las leyes de presupuesto. Y pongamos un ejemplo, la Constitución dice que la deuda pública solo se podrá gastar, que adquieran los estados, solo se podrá gastar en infraestructura, en inversión. Y esto no ocurre. Y entonces lo señala la auditoría. O sea, la ley ahí está y la ley se la pasan por el arco del triunfo. Pero no fija responsabilidades a quien lo haga. Pero es que la Auditoría Superior, en efecto, hoy en día tiene la facultad de ir con la Procuraduría y denunciar. ¿Sí? De las 400 que ha denunciado en los últimos 8 años, ¿saben cuántas han prosperado? 3. 5. ¿Sí? Han prosperado 5. Ahora, ahí hay dos, una noticia buena y una mala. Ahora con el Sistema Nacional Anticorrupción, si pasa, que tiene que pasar a más tardar en mayo, va a tener mayores facultades de Auditoría Superior de la Federación, por fortuna. Entonces, no nada más va a echarle la bolita a la Procuraduría. La mala, hace más de 3 años y medio que tenemos atorado en el Senado la Ley de Responsabilidad Hacendaria, ¿sí? Que es la que frenaría, la que está pidiendo aquí Francisco José, la que está pidiendo Paoli, sí, para poder frenar precisamente ese tipo de corrupción, y no la pasan. Como no pasan ninguna de las leyes
que frenan los privilegios de los políticos. El mapa de la responsabilidad sí está muy claro, porque bueno, finalmente el auditor dice, a ver señores, esto no es materia opinable, aquí este dinero lo debieron haber gastado aquí y no lo gastaron. Entonces hay tres caminos. Uno, o usted me explica por qué lo hizo, a lo mejor tuvo una emergencia tremenda y tuvo que usar ese dinero para salvar vidas, cosa que dudo mucho. La segunda, y por tanto, que la administración pública corrija y que les digan, oiga, no podemos seguir dándole a las universidades contratos opacos, que el auditor lo vuelve a señalar, y digamos que como es gasto para las universidades, en realidad no estemos saltando la licitación. Eso huele muy mal, igual que les volvió a decir lo de las obras públicas. Eso es una cueva de ladrones y ahí tienes un espacio de opacidad tremendo. Pues lo vamos a seguir haciendo. Entonces tienes la vía de la corrección por la administración pública. Segundo, que el propio legislativo haga su papel, porque, o sea, hay que recordar que la auditoría hace su parte, pero los que aprueban la cuenta pública son los señores legisladores. Los diputados. Sí, pues, los legisladores. Entonces dices tú, a ver, ¿qué pasa? Aquí te dan el informe, aguantes el escándalo, la tormenta, en una semana se le olvidó a todo el mundo y van a aprobar la cuenta pública. No, que la mayoría nos diga por qué van a aprobar una cuenta pública en esas condiciones. Y la tercera es lo que decían María Amparo y Lorenzo. ¿Quién persigue a los que no cumplen? Dice Lorenzo, que sea el propio auditor. En estos momentos el auditor dice, oiga, hasta aquí llego yo, aquí se los consigno a la PGR y que ella los persiga, ¿no? María Amparo, otra vez las cifras que son de lo más interesantes. ¿Cuántos casos presentados ante... Poquísimos, 400. Tú imaginas, 400. somos como Noruega, ¿no? No es nada, pero de esos cuántos... En 8 años. En 8 años. ¿De esos cuántos se persiguieron? De esos llegaron a 7. Tú tienes una cifra de impunidad, ¿no? Que en relación a los 2% crímenes que se cometen de corrupción. En México, sí, la cifra y negra. que la cifra negra, y que el 98% quedan impunes. Así es. Bueno, pues se corresponde, digamos que aquí no es el 98, es como el 96%, que tampoco es una diferencia. Quiere decir que esta labor de la auditoría y ese gran tema de la impunidad en los actos ilícitos que se cometen en México y que la mayoría, pero enorme mayoría, quedan impunes, entonces se corresponden. Es nada más un indicador, un reflejo en lo auditable de un fenómeno muchísimo mayor, que ese es el que nos caracteriza como Estado-nación, imposibilidad de pedir cuentas, de rendir cuentas y de hacer efectiva la ley. La sanción. Porque eso es lo que nos está faltando, que se establezca que cuando hay este desvío, este cambio de partidas para utilizarlos en lo que no estaba previsto, el que lo haga debe tener alguna responsabilidad establecida en la ley. De otra manera, ahí nos vamos a hacer. Ah, sí, señor auditor, no. Si no está establecida la responsabilidad, que puede ser penal, administrativa, laboral, pero etc. sí están tipificados. No digo que estén la bien impunidad. tipificados, pero tenemos el cohecho, el fraude, el tráfico de influencia. Pero en el movimiento de las partidas que están autorizadas a hacerse, hay un margen en el que Hacienda puede autorizar el cambio de partidas. Pero sobre todo no hay voluntad, ahí tendría que haber una responsabilidad establecida claramente en la ley, yo digo, de tal manera que ya se les pueda decir a ciertas autoridades, usted tiene obligación de perseguir esto, no es simplemente, pues muy bien, ahí nos vemos, ¿no? Y se les Gracias. dice y te dicen, pues no tengo capacidad para atenderlo. Ahí está. Y me parece recordar que en el Financiero salía 97% de impunidad en estos delitos de corrupción. En este es 98 y en general 97, o sea... Entonces, bueno, ¿a en teoría dónde? son delitos que deberían perseguir, pero no se persigue nada. Por eso hay veces que sí creo que no es de Es ley, un es indicador de que cero el voluntad. Estado no existe en esta área. Y en no esa existe. materia, que es la fiscal, que es una de las En principales. esta como en tantas otras, Si pero hay eso impunidad sí, del 97%, pues entonces de ahí al 100% no hay casi nada, quiere decir que no existe el Estado en esa materia. claro, que no existe y es una de sus principales funciones, que es velar porque prive el Estado de Derecho, pero aquí sí priva el tiempo y nos tenemos que ir. Quédese con nosotros, regresamos en unos segunditos.
se presentó como un tema económico en el momento en el que aparecen Videgaray y el doctor Carstens anunciando una serie de medidas para lidiar con la volatilidad, pero en el fondo el tema es profundamente político. ¿A qué me refiero? Al recorte de 100,000 millones de pesos a Pemex. Se lleva, platicábamos en el bloque anterior, de los 132,000 millones que va a tener como recorte el gasto, 100,000 millones van a Petróleos Mexicanos, que es más o menos el 20% de su presupuesto. Y digo que es profundamente político el asunto por dos razones. En primer lugar, hay una gestión fallida, el director saliente de Petróleos Mexicanos se va y se nos dice que pues las cosas se complicaron. Los precios del petróleo en el mundo efectivamente han bajado, como se ha constatado y es público y notorio, pero no hay ninguna responsabilidad de por qué una empresa que dejó de ser una empresa paraestatal y pasó a ser una empresa productiva del Estado y en principio tenía a partir de las rondas y la legislación esta de la reforma energética la mejor parte y se podía quedar efectivamente con ellas y en consecuencia eso garantizaba su viabilidad. Hoy palabras más, palabras menos nos dicen está quebrada y está intervenida. No sabemos exactamente cuánto dinero público será requerido para reflotar Pemex si es que efectivamente se reflota, pero bueno, lo dejo aquí, se presentó como una medida en principio económica, reaccionando a esta situación de volatilidad, pero creo que detrás de ese recorte hay una lectura profundamente política que hacer. Y si te propongo esta hipótesis, que Lozoya sale ciertamente con la empresa hecha un desastre, pero si esa era su misión, si en el largo plazo lo que quieren, en primer lugar Peña Nieto, pero en realidad los gobiernos que venían detrás igual, es deshacerse de Pemex para que ese lugar lo ocupen empresas privadas en las reglas del mercado, en las reglas que privan en el resto de la economía. Pemex se salvó en el Tratado de Libre Comercio cuando Salinas lo firma con Estados Unidos y con Canadá, porque se acepta como una excepción desde el lado norteamericano. Es demasiado pedirle a México que liberalice el mercado del petróleo. Va contra su historia en ese momento. Pero ¿qué tal si poco a poco vamos haciendo que esto se desaparezca? Porque Pemex está en ese estado, en buena medida porque en los años anteriores se le llegaron a quitar prácticamente el 100% de sus ganancias. ¿Para qué? Para mandarlas a Hacienda. Entonces, si tú tienes a una empresa a la que le quitas, en algunos momentos tiene que pedir prestado para pagar impuestos, porque lo que ganó no le alcanza. Si eso se lo hicieras a empresas privadas, hacía mucho tiempo que habrían desaparecido. Pero no hay detrás de esto, Leonardo, una política de largo plazo de deshacer esa parte tan dura. Es la parte más dura del nacionalismo revolucionario, Pemex. Y hay varios ángulos en el que se le ataca y este es uno de ellos, el más eficaz. Pudiera ser, no lo descarto, pero creo que ya con la reforma energética pasó parte de lo que tú dices, ¿sí? Porque Pemex se hace chiquito, se vuelve empresa productiva del Estado, se le permite hacer asociación público-privada y el resto pura privada, ¿no? Entonces, en alguna medida ya pasó. Yo no condeno, digamos, en eso no hemos estado de acuerdo tú y yo, no condeno esa entrada de capital privado o privatización, como dicen otros. Pero la parte que tú relatas, que en efecto es previa a Lozoya, sin duda que es previa a Lozoya, no le podemos echar la culpa a Lozoya de esta quiebra, o prácticamente quiebra, de Pemex. Lo más curioso de lo que tú describes y describes muy bien es que es el Estado robándole al Estado, o sea, robándose a sí mismo, ¿sí? Para otra vez volvemos al tema de la corrupción. O sea, Pemex sí se desangró, ¿sí? Y se desangra a través de los impuestos y derechos y etcétera que cobra el propio Estado y que los usa no en gasto productivo, ¿sí? Los ha usado para gasto corriente, lo ha usado para dar cochupos, lo ha usado para para no tener que subir los impuestos, ¿sí? Financiamiento electoral. Para financiamiento electoral. Y eso es lo que ningún director de Pemex ha frenado, en realidad lo que estoy diciendo es ningún presidente ha frenado y ningún presidente, siendo una empresa del Estado, estuvo interesado en hacer de Pemex, siendo pública, una empresa viable. Y en eso sí estoy absolutamente de acuerdo contigo, Lorenzo. Yo creo que se dan todos estos factores que ustedes han mencionado, pero hay una posibilidad de que
ante un proceso en donde se abre las puertas al capital privado, se deja más restringido a Pemex de lo que estaba. Con la caída de los precios de petróleo tan brutal, tan vertical, ¿verdad? De 100 y pico a Hasta no sé, 20, una cosa así. Se hubiera aprovechado, entrecomillado, esta coyuntura de la bajada, de la inflexión tan severa, para poder empezar, pues, en la práctica, a desaparecer Pemex, o a hacerlo tan pequeño, que ya no tenga la importancia que tenía para los mexicanos en su conjunto, que se supone éramos los dueños del petróleo. Claro que había más dueños, algunos más dueños que otros, porque el sindicato corrupto de trabajadores ha conseguido recientemente un acuerdo de la empresa Pemex para que le aporte Hacienda 100 y pico mil millones para cumplir con sus necesidades de pensiones, de pensionistas. Entonces, por lo pronto, ya ahí estamos teniendo, lo tituló Reforma el Fobaproa de Pemex o algo así, ¿no? Porque el Fobapemex. Sí. O sea, el elemento es bastante complejo de lo que estamos analizando, pero ciertamente esto se produce a partir de esta terrible... Además, el Estado puede decir, bueno, pues que pelen al perrito. Si ya no tenemos producción, si ya el perrito está cojo y manco, pues ya que... Pero a mí lo que me sorprende es que amarren, ¿no? un gobierno que todo le parece sorpresivo, todo le parece inusual y sin embargo es una cosa perfectamente tendencial. A ver, no se puede responsabilizar a Lozoya de la, digamos, situación que tenía Petróleos Mexicanos y ningún director de Pemex, por poderoso que fuera, podía resistir lo que es una decisión política desde Presidencia de la República, de decir, a ver, el modelo fiscal que tenemos, recordar Pemex Gate, financiamiento electoral y un montón de clientelas, debe seguir así, porque así conviene a esos y ese conjunto de intereses. Lo que no creo que sea, digamos, algo que pueda esta administración eludir, es que hicieron una reforma energética, nos dijeron que esa reforma iba a revitalizar Petróleos Mexicanos. Y la economía nacional. Ya, de la economía ya, si quieres hablamos en un rato. Pero eso es lo que dijeron. No, claro, sí. Pero bueno, no ha ocurrido. Que Pemex iba a competir, que se le estaban dando las mejores condiciones, que era una alucinación de los críticos aquello, que iba a desaparecer Petróleos Mexicanos y además se le dio al director de Pemex saliente un año para que diera un plan de reestructuración administrativa de Petróleos Mexicanos. Y tal plazo se agotó en septiembre del año pasado. En consecuencia, ninguna de las dos, digamos, ofertas. Una, Pemex va a competir y vamos a tener la British Petroleum de esta parte del mundo y van a ver que vamos a estar orgullosísimos. Resulta que navegó 3 meses y se nos hundió el barco. Es decir, eso no hay manera de que esta administración lo eluda. Y lo otro, perdón que subraye eso, había un compromiso de parte del Ejecutivo de presentar un plan viable. Y el plan que nos presentan es, ¿saben qué? Vamos a tener que rescatar Pemex con dinero público. O sea, volvemos a la idea de que las deudas las socializan y las ganancias las privatizan. Ese es un pésimo negocio, ¿no? Es que Pemex durante un tiempo fue el que rescató a los dineros públicos. Ahora viene un poco la marea en reversa, por haber vuelto a México otra vez un país petrolero. El petróleo sube y baja. Históricamente tenemos que saber que si se depende tanto del petróleo, en algún momento va a tronar, porque esto empezó en los 1860s, la producción ya a niveles industriales del petróleo, y si uno ve la gráfica de los precios, suben y bajan. Entonces, cuando tú haces depender una parte central de tu economía y de tus finanzas de algo que no puedes controlar, estás jugando a la ruleta rusa. Por eso la visión cardenista, que ya se murió, era no volver a ser de México un país petrolero, que no dependiera de las exportaciones de petróleo. Pero, hete aquí, que desde los fines de los 70 se decidió hacerlo otra vez petrolero, y esta es una de sus consecuencias. Pero cuando yo decía, comentando lo que señalaba Leonardo, que no solo anunciaron que iban a revitalizar Pemex, sino que esto iba a servir para el país, para revitalizar la economía del país, usaron incluso frases de Cárdenas como diciendo que el petróleo volvería a ser la palanca para promover el desarrollo de México. Es decir,
parafrasearon a Cárdenas para hacer una cosa que estaba pues en contra del espíritu de lo que Cárdenas proponía. Entonces, estamos ante una situación verdaderamente pues, grotesca de contrastes, ¿no? A ver, nos recortan en efecto 100,000 millones de esos 132,000, es para Pemex, ¿sí? Yo no sé si esa es la vía o como tú estás diciendo, que ya lo dijo el nuevo director de Pemex, José Antonio González Anaya, ¿sí? Y sí creo, porque lo hizo para el SAT, lo hizo para el Seguro Social, que presente realmente esta reingeniería que nos habían prometido, pues vamos a dar el beneficio de la duda. Pero uno se pregunta, le estamos quitando dinero malo, ¿sí?, a una empresa que queremos hacer mejor. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa con ese gasto, Leonardo, que van a recortar, que una vez más no toca ninguno de las partidas que les interesan a los políticos como gremio, como clase, ¿sí? Porque no se corta la partida en comunicación social, ¿sí? No se corta la partida en partidos políticos. No solo eso, nos enteramos que piden créditos a los bancos. Nos acabamos de enterar que piden créditos a... No solamente se endeudan, tienen ¿sí? mucho dinero público, se endeudan con la banca privada. Que yo nunca me he explicado eso, si tienen topes de campaña y esas cosas, ¿por qué se tienen que endeudar? ¿Sí? Si no pueden gastar más de lo que les dan, entonces no sé. No les recortan facultades a los gobiernos de los estados para que gasten a manos llenas. No les recortan al Poder Legislativo, no les recortan, qué bueno, al Poder Judicial, pero vaya, a esa parte del Poder Judicial recortable que es el aparato administrativo, ¿no? Pero sí les recortan a todo lo demás, ¿no? O sea, yo no me explico esos criterios, ¿sí?, de recortes en donde, ¿por qué nos enojamos? Pues sí. En el fondo sí te los explicas muy bien. Porque nos cobran más impuestos cada vez, ¿sí?, pero ellos sí no se aprietan el cinturón. A mí, fuera de consideraciones de otro tipo, desde el puro y simple ángulo del pragmatismo, esta reforma me parece un desastre, ¿no? A Deng Xiaoping le decían él decía aquello de gato negro, gato blanco, lo importante es que caza ratones. Es decir, no importa qué decisiones tome el gobierno, el tema es impulsar el crecimiento. Pues aquí el gato negro y el gato blanco nos dijeron que cambiando todo iba a funcionar esto. Tenemos una lección de antipragmatismo. Ahora nos dicen, ¿saben qué? Se volvieron vegetarianos. Oye, no funcionó el invento y el gato blanco ya se nos fue corriendo, lo cual es dramático porque tú dices, bueno, entonces ¿cuáles son los o sea, qué conejo van a sacar de la chistera en los próximos días para decirnos que efectivamente México tiene una vocación de ser un país productivo? Leyeron compañeros que el año que entra también van a recortar otros 130,000 millones, sale hoy la noticia en los periódicos. Pero te estoy oyendo, efectivamente. Bueno, les propongo que hagamos una breve pausa. Regresamos en un instante. Este es el primer plano. Pues bien, en este segmento vamos a seguir tratando este asunto tan importante, tan central, que es el de la rendición de cuentas. Lo hemos visto en los dos anteriores, nada más que vamos a darle un giro. Todos los que seguimos las noticias cotidianas en este país nos enteramos que el exgobernador de Coahuila, señor Moreira, que estaba haciendo un doctorado, no está claro si es maestría nada más o doctorado, pero en fin, le interesa mucho la parte académica, él es maestro en varias artes, en España, y que lo aprende la policía española y, en fin, lo acusan de tener ingresos que no se sabe su origen. Y ahí empieza un drama. Lo que nos relata un artículo en el periódico El País, es decir, directamente desde España, es que hicieron una investigación y vieron que el gobierno federal mexicano, la embajada, desde luego, desde el primer instante se propuso ejercer toda la presión que le era posible. Según el diario, al final no tuvieron mucho éxito en su presión, pero el mero hecho de que la procuradora le hablara a la procuradora del otro país para interesarse por el caso de un ciudadano que, en fin, estaba en prisión, eso ya es presión. Y luego que la embajada siga todo esto con una curiosidad y le contacte los abogados al señor Moreira. El señor Moreira, que entre otras cosas dejó Coahuila
con más de 30,000 millones de pesos de deuda. Hecha por él. Digo, Que es, si el recorte de ahora va a ser de 130 y tantos mil, 100,000 a Pemex, es el equivalente al resto, lo que falta. él solito. Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué tanto interés? Y una hipótesis, esta idea de que el PRI es un nuevo PRI, el que llegó en 2012, pues no, es el PRI de siempre que defiende a los suyos con las fórmulas de siempre por las acusaciones de siempre. Es cierto, Lorenzo, lo que dices de que Moreira ha querido ser y presentarse como un maestro de diversas artes, entre ellas la de la música. Se decía experto, estuvo balandronando, que conocía todas las quebraditas y los tonalidades norteñas y las bailaba, porque este era el segundo arte en el que quería presentarse como experto, era un bailador. Pero en estos artículos que hoy denuncia en el periódico El País del día de hoy, se denuncia en 3 largos reportajes, unos son artículos y otros un reportaje, que a Moreira bailando se le enlazaron los pies, se está tropezando consigo mismo. Y esto, bueno, pues para tocar el tema de las artes en las que Moreira, que se le están cayendo, ¿no? Sus habilidades y su presentación como un maestro de varias artes. Pero lo que es verdaderamente dramático, irresponsable y que trae o puede traer responsabilidad para el gobierno de México es poner recursos públicos, la embajada, la procuradora, que le llama a la procuradora española. El consulado. El consulado, claro. Es decir, toda una batería de recursos que se ponen a un servicio privado, porque Moreira hoy es un presunto delincuente, por eso había sido detenido, privado. Y el Estado mexicano pone sus medios que son para servir al pueblo de México, no para servir a una persona. De hecho, esta persona ya se ha servido del Estado mexicano en su pequeño feudo, ¿no? Que no es tan pequeño, pero sí es muy feudal, porque no solo hizo este endeudamiento brutal en breve plazo, sino que lo hizo a través de fraudes que están comprobados o que se mostraron los documentos que falsificaron para poder acreditar o avalar estos créditos. Y pues estamos en presencia de una responsabilidad que va a tenerse que ventilar, porque si se prueba que la procuradora habló a la otra procuradora, que toda la embajada o el consulado o algunos funcionarios se pusieron a las órdenes de Moreira, le hicieron el apoyo para los abogados, su defensa, etcétera, pero estamos en presencia de la utilización de recursos públicos para fines totalmente privados. Es uno de los múltiples delitos, porque aún antes de que España persiga, porque así son siempre las investigaciones, ¿no? Tú sacas un hilito que no es el más importante, pero es lo que te permite empezar a hacer la investigación, ¿no? Y en este caso fue que no correspondía su forma de vida con los ingresos que él... 200,000 euros, ¿no? Entonces no correspondía, por ahí se metió el juez español. Pero antes de eso, que es lo que me parece todavía más grave, es que aquí se había denunciado no por uno, varios delitos, desde la falsificación de un diario oficial. O sea, es de ese tamaño la sinvergüenzada que se hace que hacen los políticos mexicanos. Y aquí la Procuraduría simplemente y sin dar mayor explicación cerró los expedientes de Moreira y se vuelven a abrir después a través de una investigación en Texas, ¿sí? Y de ahí brinca esto a España. Entonces, la primera responsabilidad es, como bien dice Paoli, de la Procuraduría General de la República en este país. Y ya que Leonardo Curcio nos ha conminado a hacer lecturas políticas en los bloques anteriores, tenemos que hacer también una lectura política aquí. Pasa en efecto de 300 millones a 36,000 millones, ¿sí?, de deuda, ¿sí? Y justo deja la gubernatura para ser el jefe de campaña de quien hoy es el presidente, ser presidente nacional del PRI y llevar la campaña de quien hoy es presidente de la República. ¿A dónde se fue ese dinero? ¿Por qué se protege hoy a España? ¿Por qué hay una llamada de la procuradora mexicana
a la procuradora española, pues todas esas cosas son interrogantes y si no nos dicen otra versión, tenemos todo el derecho a especular. Y dirán, y especulen y piensen lo que quieran. O sea, buena parte de ese dinero puede ser que no haya llegado a las cuentas de Moreira, sino lo usaron para comprar la elección. Y así ha funcionado todo esto. A mí la parte que me resulta profundamente inquietante, porque eso es lo que me resulta inquietante, es que al gobierno de México y al PRI ya le importa un pepino todo eso. Oigan, sí, desgaste de Moreira, ¿qué más da? O sea, esta imagen de, a partir del 12, planteada nacional e internacionalmente, que esto era un nuevo PRI, que ya habían aprendido estos 12 años de travesía del desierto a funcionar en la democracia. Hoy el mensaje que nos están mandando es, ¿sabe qué? Sí aprendimos todo eso, pero desaprendimos y ahora volvemos al mismo PRI. Durante años les ha encantado esto de decir, Salinas lo vendía mucho, ¿no? El PRI moderno, los dinos y los renos. Nunca quedó claro a cuál pertenecía él, creo que más bien a los dinos. O hemos asumido que lo nuevo siempre es mejor que lo anterior. Y en este caso yo pongo sobre la mesa, y se lo pregunto a nuestro auditorio, si necesariamente lo nuevo es mejor. O sea, cuando tú dices, a ver, ¿cuál es el nuevo PRI? ¿Borge? ¿Duarte? ¿Rodrigo Medina? ¿Moreira? Tú dices, casi que vuelvan los viejos. O sea, por lo menos esos se reconocían como mastodontes o hombres del Cromañón. Estos van por la vida diciendo que son muy modernos. O el gober precioso, te estás olvidando. El gober precioso. Les da igual que los balconee el país. O sea, eso es lo que es llamativo. Eran, hombre, que el Reuters nos saque lo de, bueno, notita por ahí, que el país te balconee como un país que no... Oye, y les da igual. O sea, eso me resulta, ¿qué quieren que les diga? Digamos, intrigante. Hubo un tiempo que un periodicazo externo sí los hacía reaccionar, ahora es, mire, por mí digan misa. Si es el New York Times, tal vez reaccione. Les da igual Pregúntale a Murat, nada, no le hizo ni cosquillas. Les da igual que los balconee, pero si quien los balconea es local y pueden tener el ejercicio de la represalia, entonces les pasa lo que a Carmen Aristegui. A Reuters no le va a pasar nada, al New York Times tampoco le va a pasar nada, pero a los de aquí sí les puede pasar. Pero otro punto interesante, la búsqueda de justicia para este país, en el caso de Moreira, se ve que la hacen Texas y Madrid. Mejor ellos buscan a un responsable, no hicieron nada profundo ni en Texas ni en Madrid, es aquí. Y mejor ellos ponen a funcionar los mecanismos de la justicia y aquí la Procuraduría lo que trata de hacer es que no funcionen, que protejan a este personaje que en el país también se señala que puede estar o explicar el financiamiento de la campaña de Peña Nieto. Y entonces si lo meten allá a la cárcel y le sacan declaraciones, ahí sí podría venir una implicación directa al jefe del Estado mexicano. Entonces, mejor hay que defenderlo a como dé lugar. Aunque se tire por la borda, bueno, pues queda algo de... ¿Qué se tira por la borda? Acuérdate, digo, hubo dos, ¿no? Pemex Gate y luego Amigos de Fox, ¿no? En los dos casos de lo que se hablaba era de financiamiento de la campaña y de la campaña de los ganadores, ¿no? Bueno, en el caso de Pemex no, en el caso de Pemex Gate perdió, Amigos de Foxy. Con una diferencia, en uno había dinero público y en el otro era amigos de... metiéndose. Pero pues tampoco pasó nada. Entonces es hubo un multas, poco... pero no se corrigió. Multas grandes. Auditor, es lo mismo que decíamos con la Auditoría Superior de la Federación. Todos los años nos enteramos y a los, como dice el dicho, a los políticos ya no los matas a periodicazos. Lo que no es como a las moscas, ¿no? Así se decía, ¿no? A los políticos como a las moscas. Y entonces ya saben que se quedan calladitos los 3 días que dura el escándalo en la tele o en el periódico y ya va a llegar otro al que van a acusar y que va a ser más gordo, un pez más gordo, y así se van. No cambian las leyes, no cambian las prácticas y no cambian las conductas. Así nos vamos con esas... Increíble, ¿no? Que no haya costo político ya ni por eso. Pero bueno, pues así están las cosas. Algún costo hay, pero va disminuyendo. Y si a las moscas las matabas a periodicazos, sobreviven las moscas. No las hemos acabado. Y a los mosquitos también. No, sería un desequilibrio ecológico. Es que traen repelente estos personajes. No hay manera de matarlos. Y estos personajes sobreviven igual que las moscas. Pero en fin,
no nos deje, porque todavía vamos a viajar fuera de México en el siguiente segmento a otro tema igualmente peliagudo. Nos vamos a ir a Estados Unidos, pero espérenos un minuto y volvemos. Vamos a tratar en este último bloque las elecciones primarias de los Estados Unidos y su posible interpretación como sentido que tienen para México estos iniciales resultados. Parecen estarse perfilando ya, aunque es un poco temprano para decirlo, la candidatura de Hillary Clinton como demócrata, como la candidata demócrata, que ganó en Nevada apretadamente, no por mucho margen, a Bernie Sanders, el senador que está compitiendo con ella en el Partido Demócrata, y también que ganó con menos margen y menos amplitud Donald Trump a los otros seguidores, y también que declina Jeb Bush, porque ya queda con tan pocos votos que pues sale de la jugada. ¿Qué significa esto para México? Es algo que podríamos especular un poco, porque los dos, se trata de un país con el que tenemos 3.000 kilómetros de costa, de frontera, tenemos 11.000 kilómetros de litorales, tenemos el mercado internacional más amplio, más del 80% de las importaciones y exportaciones con Estados Unidos, de tal manera que el resultado de una u otra elección podría tener repercusiones muy grandes. No solo estas grotescas cosas que dice Trump de hacer una valla, un muro para que lo paguemos los mexicanos, además, porque es especialmente agresivo y estridente en sus propuestas, sino toda la política que podría desarrollar un presidente como Trump lo fuera contra la migración mexicana, los derechos humanos, los derechos laborales, todo lo que representa, y para nosotros sería muy importante. Cada vez tenemos más ingresos por reservas, por remesas. Todo lo que nos falta por las reservas petroleras nos está entrando por el otro lado. Estamos como en los 26.000 millones de dólares anuales que está recibiendo un conjunto muy amplio de mexicanos, y si esto es afectado por políticas como las que puede emprender Trump, pues tendríamos problemas graves. Se los dejo en la mesa. Independientemente de que resulte electo o no, que es un escenario absolutamente atroz, o sea, tener a ese señor sentado en la Casa Blanca, dijo Obama, esto no es un reality show, pero hemos dicho muchas cosas de él y ahí venido, digamos, pasando etapas. Lo que es terrible efectivamente es que en un sector muy amplio de la opinión norteamericana, México siga siendo percibido como es. Es decir, somos socios de tiempo completo del TLC, ahora tenemos TPP, somos socios en todas las estrategias regionales de América del Norte, y al mismo tiempo sigue teniendo un enorme éxito en la política norteamericana. Es decir, los mexicanos nos vienen a quitar nuestro trabajo, los mexicanos son astutos, hasta aliados con el Papa, vienen a robarnos lo que es nuestro. Y ahí voy al segundo punto. Tienes una clase media empobrecida en los Estados Unidos que en vez de girar hacia el lado izquierdo, lo que ha hecho es girar hacia una xenofobia absolutamente patética de una derecha que les dice: sí, la globalización nos ha arruinado y son los chinos y los mexicanos los que están llevando el gato al agua. Nosotros vemos hacia nuestro ombligo y decimos, pues tampoco estemos aquí cortando pambazos en los árboles como para decir que la gran prosperidad ha llegado ahí, pero sí el punto del el juego de las subjetividades, o sea, ellos suponen que esta apertura nos ha beneficiado brutalmente a nosotros e indebidamente les estamos quitando trabajos y beneficios a los norteamericanos. Creo que, subrayo, independientemente de que Trump llegue a ser presidente de los Estados Unidos, que lo veo todavía muy difícil, esa parte en el juego de las percepciones creo que deberíamos tomar nota de ello. Creo que ha sido un gran, tomó un gran tema para los Estados Unidos, que como la gran mayoría de las sociedades está desesperada porque sus jóvenes no encuentran trabajo, porque la marginación es cada vez peor, porque la desigualdad también se ha incrementado, y entonces encuentra un discurso que no se sostiene en la realidad, como tú dices, pero que hay una tierra fértil para que aparezca como una verdad, que eso es una de las características
que definen a los populismos, los nazismos, los fascismos, etcétera, ¿sí? No sabemos cómo sería como gobernante, está todavía lejos, pero si yo hace 6 meses me equivoqué rotundamente y dije, no, pero no va a llegar ni a las primarias, ¿sí? Ahora yo ya no me atrevería, Leonardo, a decir que es difícil que llegue. Puede llegar a la presidencia, y más allá de lo que afecte a México, nos habla mucho de lo que ocurre, como dicen ustedes, en la sociedad norteamericana, que finalmente sigue siendo la primera potencia, y en ese sentido va a irradiar, ¿sí? Esa frase que dijo Trump cuando el Papa dijo que no era cristiano construir puentes, construir muros, sino puentes, y cuando él contesta, pues yo creo que al Papa le gustaría mucho que Donald Trump estuviera en la presidencia si el Vaticano sufriera un ataque por parte del Estado Islámico, ¿no? Daba por hecho que yo soy el único que lo va a poder defender. Bueno, eso cala entre no es mayoritaria la población católica en Estados Unidos, pero ese tipo de discurso es el que cala porque hoy se necesita un culpable de lo que está pasando la sociedad norteamericana. Y ese culpable, como dices, China, los musulmanes y los mexicanos, que les estamos aquí pegaditos. Quizá hay que ahondar en eso que sugeriste, María Amparo, fascismos, etcétera. En los 1920s y principios de los 30s, en la Alemania que sufría de una manera más aguda que Estados Unidos, el empobrecimiento de sus clases bajas y sus clases medias, y que necesitó de el enemigo interno, los comunistas, que eran los primeros, y los judíos, eran los comunistas. Luego los judíos y los gitanos y los homosexuales, etcétera. El enemigo interno hay que destruirlo. Algo de eso, un aroma de eso, no con el radicalismo de Alemania en esos años, todavía, pero tiene las mismas raíces. El desencanto, la desesperación de encontrar una respuesta, y una respuesta fácil, una salida fácil. Si nosotros dejamos de tratar a los mexicanos tan bien como los tratamos ahora, no solamente es impedirles que entren por la vía del muro, lo ha dicho una y otra vez, el Tratado de Libre Comercio, eso es una desgracia para nosotros. Y de aquí en adelante, los trabajos que se llevaron a México, los voy a regresar. Los voy a regresar porque son nuestros y ustedes nos los quitaron. Es un discurso que tiene una raíz tan similar a la de una sociedad sin encontrar la salida compleja. Y esa salida compleja es hacerle frente a lo que decía Leonardo. Se puede ir a buscar la respuesta en una estructura económica que está beneficiando extraordinariamente a las clases más altas, pero no, se va diciendo, vamos a seguir como estamos en esta distribución de la riqueza y del ingreso, y nos vamos contra chinos, mexicanos y musulmanes radicales. Y lo estamos estafando. Nada más un apunte, murió Humberto Eco el viernes pasado, y yo quería, a título de homenaje y al hilo de lo que tú estás diciendo, recomendar la lectura del Cementerio de Praga, donde explica perfectamente Eco cómo vas efectivamente creando este discurso que poco a poco va adquiriendo digamos, un vigor político enorme. Es decir, a ver, si estamos mal es por culpa de estos señores comunistas y por culpa de los judíos. Y eso va, digamos, creando, no es una cuestión de esto, ¿cómo se llama? Por azar que ocurre, es una cosa perfectamente deliberada. Adquiere vida propia, ¿no? Adquiere vida propia y al final se convierte en un monstruo. Habrá gente en Estados Unidos que dice, no, hombre, si México está prosperando porque nos están quitando los trabajos a nosotros, y se desentienden de la realidad. En fin, lo quería hacer como un homenaje a Es que estas motivaciones a las que se refería Lorenzo, de todas las clases depauperadas, que tienen una reacción muy fuerte en Alemania en su momento, como comentabas, y ahora una parte de la sociedad norteamericana está viendo para allá. También habría que agregarle otro factor, que es el de la polarización. Como que hemos padecido, dicen algunos norteamericanos, un gobierno de un negro
socialista, más o menos velado, pero con su y ahora pues vamos a tener una pro-mexicano, bueno, pro-chino, pero pro-mexicano entre comillas es el que más ha explotado. En el imaginario, sí. Pero lo que están diciendo es este discurso también tiene que ser agregado con el otro discurso, decir, bueno, ya le tocó a ¿no? Ya hay un penduleo que tenemos que hacer. Ya estuvieron las élites especuladoras, ahora van a venir las élites rentistas, como dijera algún sociólogo italiano. Entonces, ya les toca. Pero, Pablo, el drama para México es que, más allá de que creo que en esta mesa todos somos prodemócratas y no prorepublicanos, creo, siempre se dijo, le va mejor a México con los republicanos porque son menos proteccionistas. Ahora vamos a tener todos los males de los republicanos y le vamos a agregar el del proteccionismo, que es realmente grave, porque en efecto va a querer regresar eso para allá, que no haya libre comercio. Bien, pero será un tema que vamos a tener que seguir con las primarias tocando en diversos programas. No nos deje de ver la próxima semana en Primer Plano. Buenas.